Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, un saludo a los señores obispos. Un poderoso aplauso. Con la venia de los señores obispos y las directivas de los cursillos, voy a hacerles una pequeña reflexión, no para que enriquezcan su conocimiento sobre los cursillos de cristiandad, sino muy por el contrario, para que ese abundante conocimiento que tienen del compromiso evangelizador de los cursillos lo encarnemos en trabajo, lo encarnemos en proyectos. Y mañana, cuando tengamos la paz en Colombia, ustedes podrán presentarse ante Dios diciendo: yo puse mi granito de arena en la reconstrucción del país. A eso he venido. Por eso, queridos hermanos, párenme bolas. No voy a ser muy largo, pero párenme bolas. No se vayan a cansar, que es muy fácil. ¿Todos almorzaditos? ¿Todos? Bueno, eso es una gran cosa. Señores obispos, aquí toca preguntar siempre así, si están almorzados, ¿no? Pues bien, cuando hablamos de un carisma, el carisma del cursillo es la evangelización. Cuando hablamos de un carisma, es algo delicado, supremamente delicado. El carisma es un regalo que Dios da a alguien. Así tenemos diferentes carismas. El carisma de la educación, que la tiene una comunidad religiosa, una dama, un caballero, un sacerdote, a quienes el Señor les dio la gracia de tener actitudes y palabras para poder comunicar en forma eficaz, en alta fidelidad, un mensaje. Tenemos el carisma de los enfermos. Hay personas con ese carisma hermosísimo de acercarse al enfermo y llevarle cariño, amor, afecto, esperanza. Muchos de ustedes lo tienen. De manera muy especial los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los ministros extraordinarios de la salud tienen ese carisma, el carisma de los enfermos. Hay otro carisma lindísimo que es el carisma de la vida matrimonial. La mayoría de ustedes, ser un buen papá, ser una buena mamá. Eso no es para todos. No todos tienen el carisma. Tenemos el carisma de ser buenos papás, de ser excelentes mamitas, ¿no? Otros tenemos el carisma de la evangelización dentro del ministerio ordenado. Y tenemos curitas evangelizadores. Ustedes conocen muchos. Esos que predican no solamente con la palabra, sino que con el testimonio. Y van sembrando amor, cariño, esperanza, reconciliación por los caminos de la parroquia, de la diócesis, en el mundo de las misiones. Pues bien, los cursillos de cristiandad tienen un carisma, y es el carisma de evangelizar. Digan: evangelizar. El carisma de la evangelización, palabras más, palabras menos, porque es un concepto supremamente rico, y por lo rico que es, muy difícil sintetizar en pocas palabras. El carisma de la evangelización consiste en tener una facilidad, sentir un compromiso, sentir una fuerza, disponer de una serie de cualidades en el hablar, en el actuar, en el ejercicio de la vida, que nos lleva a comunicar el evangelio, que nos lleva a poner en el corazón de quienes nos oyen, nos ven y nos escuchan con el carisma del cursillista la palabra de Dios,
en el hogar, en la empresa, en la familia, en la escuela, en la universidad. Pero mírenme, no solamente tenemos el carisma de comunicar la palabra de Dios, sino que hacemos lo que se llama una comunicación. Tenemos el carisma de acompañar a quienes llegamos con la palabra y el testimonio, para que la semilla que se sembró empiece a crecer, dé flores y reviente con frutos de paz y de cariño. Ese carisma lo tienen los cursilistas. Ese carisma lo tienen ustedes. Por consiguiente, el tomar conciencia de ese carisma es algo muy importante. De una parte, sentirnos orgullosos de que hemos sido escogidos por Dios y adornado con carismas, con auxilios, con cualidades, para que seamos capaces de llegar con la palabra de Dios al corazón de los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo y la ayuda de Nuestra Señora, lograr que ese personaje cambie, saque del corazón odios y rencores y ponga en su lugar amor, ternura, hierbabuena en el corazón de la familia, en el corazón del hogar. Ese carisma lo tienen ustedes. Ese carisma lo tienen ustedes. Pero como todos los carismas que son hábitos, ustedes tienen la obligación de quererlo y hacerlo crecer todos los días. Todos los días ustedes deben ser mejores evangelizadores, conociendo la palabra de Dios, dejándonos preñar con el evangelio, copiando las cualidades del Señor Jesús y buscando las palabras precisas, las actitudes idóneas para que nosotros nos hagamos entender de aquellos que nos ven, de aquellos que nos escuchan. Ese es el carisma. Por eso ustedes se reúnen con alguna frecuencia en estos congresos. No es únicamente para tomar tinto, no es únicamente para vernos con los amigos, charlar, no, es para aprender cómo voy a ser yo un mejor evangelizador. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces aparecen los compromisos grandes: estudiar, aprender, orar, tener los oídos atentos, los ojos abiertos, para que donde veamos nosotros una luz que nos ilumine ese actuar de evangelizador, nosotros nos dejemos iluminar por esa luz, nos dejemos empapar por esa luz, y día tras día, porque nosotros no tenemos época de evangelizar, evangelizamos todos los días, a todas las horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. Tenemos que evangelizar. Por consiguiente, todos los días debemos estar nosotros con las antenas puestas para aprender más del Señor, aprender nuevas metodologías, para que cuando nos toque, que es todos los días, tengamos la fortaleza, el interés de llegar hasta el corazón de todos con una forma eficaz, en forma tal que la palabra que una mamá pone en el corazón de un hijo, la palabra que una mamá pone en el corazón de una amiga, de una comadre, esa palabra empiece a nacer en el corazón de ellos y empiece a producir los frutos del cambio, de la conversión, del retorno a Dios. Eso es evangelizar. Y ustedes tienen ese carisma. A ustedes Dios les regaló ese don. Así hay otros carismas. Otros juegan bien fútbol. Falcao tiene ese carisma. El chinito Nairon que corrió y ganó tiene ese carisma. La negrita que saltó tiene ese carisma.
Todos tenemos un carisma, porque el Señor a cada uno nos dio carismas. Lo importante está en que los descubramos nosotros. ¿Qué carisma tengo? Y segundo lugar, los pongamos en actitud, en compromisos. Bien, entendido esto, queridos hermanos, vamos a pensar un momentico, ¿cómo voy yo a evangelizar? ¿Cómo voy a ejercer ese carisma? ¿Cómo voy a pasarle a los demás la adorable persona de Cristo? Siempre, viejitas, caballeros, teniendo en mente las palabras de San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizo! Es decir, tenemos esa obligación, ese compromiso. Nosotros, cursillistas, debemos evangelizar, debemos ser evangelizadores, debemos ser excelentes evangelizadores. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿En qué lugares lo vamos a hacer? ¿Con qué cualidades? ¿Con qué palabras? Ese es el punto que me toca a mí. Este es el punto que le toca a cada uno de ustedes. Dios te da el carisma, ahora ponga usted de su parte y ubíquelo de acuerdo con su modo de ser, de acuerdo con el lugar de trabajo, de acuerdo con el oficio que haga, de acuerdo con el oficio que dentro de la sociedad, dentro de la familia, usted tiene. Ya es compromiso de cada uno de nosotros. Yo tengo el carisma de evangelizador y lo ofrezco y lo vivo dentro de un proyecto que Dios hizo conmigo. Usted va a ser sacerdote, va a ser sacerdote, y como sacerdote usted tiene que evangelizar. Arrégleselas. Usted me va a mirar cómo lo va a hacer, yo te ayudaré, pero ese es el tuyo. Al otro le toca de mamá, una mamá bonita, una mamá santa, a su merced le toca evangelizar. Pero Señor, yo no sé teología. Allá me enseñaron a cocinar arroz con leche, pastas, papas saladas, pero no me enseñaron teología, Sagrada Escritura. Esos enredos que sabe su merced, no importa, ese es tu campo. Usted tiene que evangelizar como mamá, en el lugar que está. El de más allá es papá. ¿Cómo va a evangelizar el papá? ¿Cómo lo va a hacer? Mi hijo, si yo sé únicamente de talleres, de motores, de enderezar latas, de cambiar cigüeñales, ¿cómo lo hago? Ahí, en ese lugar, tú tienes que evangelizar. Y la vida te lo va enseñando cómo lo vas a hacer. Los muchachos también. Monseñor, yo estoy estudiando. ¿Cómo evangelizo? ¿En qué curso vas? ¿Cuántos son tus compañeros? ¿Qué deportes practicas? ¿Con quién sales a bailar? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ahí tienes que evangelizar. Ahí tienes que evangelizar. Los cursillistas estamos en el mundo entero y estamos ocupando todos los puestos, todos los lugares. Tenemos todas las oportunidades para evangelizar. Ahí viene el punto que me toca a mí. Dios me da el regalo, ahora póngalo a funcionar. Y póngalo a funcionar de acuerdo con el estado de vida, de acuerdo con las circunstancias que rodean tu existir. Tienes que poder. Por eso, viejos, encontramos santos y santas, viejos y jóvenes, blancos y negros. Tenemos cultos e iletrados. Tenemos hombres y mujeres de toda parte, de todos los colores, en todos los oficios. ¿Cómo explicamos nosotros que tengamos nosotros un santo que se especializó únicamente en las personas de color? San Pedro Claver se especializó en negritos. Otros se han especializado con los ricos, otros con los pobres. El de más allá
en el deporte. Este siendo una buena mamá, un buen papá, aquel siendo un buen cura, el de más allá un excelente deportista. Y tenemos santos que han sido reyes, tenemos santos que han sido nobles y tenemos santos indígenas que no llevan sangre noble en las venas ni en el corazón, pero entendieron la misión que Dios les encomendaba en el lugar donde estaban, de acuerdo con la misión que el Señor nos encomendaba, y llegaron a ser santos evangelizadores. Y muchos hombres, muchas mujeres a lo largo de la vida van diciendo: yo volví a la iglesia porque aquí el viejito me dijo tal palabra. Yo volví a la iglesia porque mi mamita dijo eso. Yo volví a la iglesia porque estuve en una Eucaristía y aquel curita viejo dijo estas palabras. O aquel curita joven dijo estas, porque estuve en tal lugar y me encontré. Vi la imagen de un sacerdote, oí la voz de alguien que me dijo: venga conmigo, venga, venga. Y esa voz era la voz del Señor en los labios de un campesino cursillista, de un campesino técnico, de un campesino que manejaba la contabilidad, o de un cursillista que era un primer ministro, de un cursillista que era un gran militar. Cada uno debe tener en su compromiso, en su corazón, el carisma. Y la pregunta es: ¿cómo lo voy a hacer? Y de acuerdo con lo que yo sea, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque es la misión que Dios me encomendó. ¡Ay de mí si no evangelizo! Y San Pablo decía a sus discípulos: predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin oportunidad. Ruega, exhorta, tienes que hacer llegar la palabra de Dios al corazón de los hombres. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¿Verdad? Con esto, queridos hermanos, viene algo muy importante que no podemos olvidar y que es para todos, para mí, para mis sacerdotes, para mis viejitas, para la gente de mi diócesis, pobres trabajadores. Lo mismo, lo primero que hay que hacer, pues, es todos los días, miren, todos los días, apenas abramos el ojo, debemos decir: Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, eso nos lo decía el Papa Benedicto, ahorita con ocasión del año de la fe, tenemos que incrementar la fe. Viejos, por Dios, si yo no tengo fe, cero buenos. Si no tengo fe, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es el demonio que voy a dar? Pero esto es para todos. Cualquiera que esté el oficio que yo desempeñe, el primer punto, la fe. La fe es la piedra angular. Todos los días, todos los días. Y ojalá lleven a los niños a una breve oración y todos repitan: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe en tu santísimo nombre, en la santísima Trinidad, en el misterio de la Eucaristía, en el misterio del sacerdocio. Auméntame la fe todos los días. Y el Señor me oye. El Señor me oye. Y Él va colocando más y más fortaleza de fe en el corazón, en forma tal que cuando voy a hablar yo, como dice San Pablo, ya no soy yo quien habla, es Cristo quien habla por mí, porque estoy empapado, preñado con la presencia de Dios. Lo llevo a flor de labios, a flor en el corazón está el nombre de Cristo, y me queda muy fácil, no solamente hablar, sino mirar, tocar, caminar, todo lo que yo haga preñado de la presencia de Dios, que me he conseguido no solamente en los libros, porque yo puedo saber muchísima teología y cero de fe. Y en el mundo será. Hay muchos que saben mucho de Dios y no creen en el Señor, desgraciadamente. Y hay muchos que escasamente saben la tabla de 2 y tienen una fe grandísima, y hay que oírnos hablar de Dios.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es aumentar la fe. Todos los días. Todos los días. Y ojalá se inventen saludos. Que la fe te ayude. Que el Señor te haga crecer la fe. Que estés mucho más en presencia de Dios. Y todos los días, la fe. La fe, la fe. Pero hay algo más. Esa fe que yo he recibido, que la recibí con la leche en la casa, que me la inyectaron en el tetero, que la aprendí en la escuela y en el colegio, esa fe que yo me encargo todos los días de hacer hay que adoptarla, hay que estudiarla. Pero no pido que ahora se vayan todos a las grandes universidades a estudiar sobre la fe, la teología. No, la palabra de Dios está al alcance de todos en la Biblia. En todas las familias de un cursilista tiene que estar la Biblia, la palabra de Dios, allá. Y la mamá y el papá permanentemente tienen que enseñarle a los hijos, leyéndoles, proclamándoles despacito, trocito de la Sagrada Escritura, para que los... Es en la Biblia donde yo leo trocitos de misericordia. Cuando leemos, proclamamos nosotros la parábola del buen samaritano, es el momento donde me están enseñando a ser misericordioso. Papá Dios se vale de una pequeñísima telenovela y me enseña a amar, a perdonar, a vivir, a sacar el corazón y ponerlo al servicio de un hombre o de una mujer que necesita una ayuda. Como comentaba el comentarista que nos representó, esa es, Alberto, ese es el proyecto que tiene mi diócesis. Hagamos del noroccidente de Bogotá una ciudad misericordiosa, pero no te aprendo pidiéndole a Dios que me aumente la fe, la misericordia, y segundo, conociendo más y mejor la Biblia en la casa de David. Pero también hay algo más. Yo debo conocer, yo debo permanentemente estar en contacto con lo que es el magisterio de la iglesia. Eso nos lo decía el Papa en la Porta Fide. Nos lo dice recientemente. Nosotros que tenemos que conocer el Concilio Vaticano II. Todos lo conocemos porque lo tenemos allá en la biblioteca. Pero hace rato que no lo abrimos. Hace rato que no pensamos. ¿Qué es lo que dice la Lumen Gentium? ¿Qué es lo que dice la Gaudium et Spes? ¿Qué es la que dice todos los documentos que nosotros conocemos? Ahí están, pensando en nosotros, porque los padres conciliares no escribieron para ellos, o el Espíritu Santo no les dictó para ellos, sino para el mundo entero. Ahí tenemos la Biblia, tenemos el Concilio Vaticano II y tenemos otro libro hermosísimo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, viejos, levanten la mano quien tienes el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora me falta preguntarles a ver quiénes han leído 100 años de soledad. Muy bien, está bien. Ya, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya tenemos nosotros una compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces, viejos, muchas veces nosotros somos acorralados con alguien que nos pregunta cosas que no podemos explicar, no porque no tengamos fe, sino porque no sabemos, no hemos estudiado. El catecismo no tiene la respuesta. Tomen el catecismo, léanlo despacito, aprendan el catecismo, hablen del catecismo a los demás, insístele a que los muchachos conozcan el catecismo. La lectura de esos documentos, la Biblia, el Concilio Vaticano II y también el Catecismo de la Iglesia Católica, nos va a ayudar para que yo, teniendo el carisma de la evangelización, adornado con carismas necesarios, como hablar, como escribir, como pintar, como sugerir, yo sea capaz de comunicar la palabra de Dios a los demás. Y entre
todos así construir el reino de la paz, el reino del perdón, el reino de la familia unida, el reino de la reconciliación, el reino de la concordia. Eso lo lograré si yo conozco lo que dice Dios. Dios me ama, pero si yo no paro bolas, si yo no escucho, si yo no atiendo, si yo no aprendo, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a evangelizar? Claro está que también puede evangelizar con el silencio, pero un silencio que no sea nacido de la ignorancia, sino que sea un silencio nacido en la reflexión. ¿Cuántos sabemos cómo el abuelo nos evangelizó? Quedándose callado muchas veces. ¿Cómo mamá nos evangelizó? La vieja, quedándose calladita muchas veces. Y cómo nos han insistido que si queremos que Dios viva en el corazón, si queremos saber qué es lo que Dios me dice, el mejor camino, el silencio. El silencio. Dios no habla, como dice la Escritura, en el ruido, en los ventarrones, en los truenos. Habla en el viento suavecísimo del silencio. Dios que llega a mi corazón, y en el silencio del corazón me habla. Y una vez que yo oigo y Él me habla, aprendo. Y cuando tengo en la cabeza y en el corazón conocimiento de Dios, se me invita a que yo lo comunique y lo lleve a la casa. Amigos, eso es lo que nosotros debemos hacer necesariamente, porque tenemos el carisma de la evangelización. Lo tenemos. Pero que ese carisma no se lo vaya a quedar guardado en una nevera, o en el baúl, o en el computador, o en el disco duro. No, eso debe aflorar. Debe aflorar. Y yo, a partir de hoy por la tarde, me voy a llevar a la oficina, me voy a llevar a la cancha de fútbol, me voy a llevar a una reunión, a una fiesta, a una cosa para allá me voy a llevar, me voy a llevar a cualquier lugar, me voy a llevar con mi mensaje y me voy a entregar. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en cualquiera de esos lugares? Aún en el silencio, a mí me impresiona una expresión de San Francisco de Asís, que en alguna ocasión les dijo a sus diáconos: hablen menos y hagan más silencio, porque con el silencio se está evangelizando. Muchas veces, con la blandía, nosotros estamos borrando lo poquito que hicimos con el silencio. Entonces, muchas actitudes, muchos comportamientos, muchas posibilidades Dios ha depositado en todos ustedes y en los de arriba y de todos los lados. Todos ustedes, yo, como ricos, tremendamente ricos, porque se nos abandonó para cumplir la misión más hermosa del mundo: establecer el reino de Dios, establecer el reino de la familia, establecer el reino del perdón, establecer el reino de la concordia, el reino de la reconciliación. Eso lo hacemos todos. Y todos estamos preparados para eso. No tenemos un título universitario, no lo tenemos, pero sí tenemos la fe que el Señor ha depositado en mi corazón, con la cual yo me siento útil en el mundo de hoy, en el mundo de todos los tiempos. Queridos amigos, era esto lo que yo les quería comentar. Lleven en el corazón esa inquietud de este obispo viejo, como ustedes se dan cuenta. Yo soy más viejo que el cuarto de estos que están aquí. Más mucho que ellos. Su excelencia sabe lo que es mucho. Mucho es viejito. Bien. Yo soy más viejo que ellos. Y más viejo que ustedes. Cuando
historia de nuestros hijos, todos tenemos que ser evangelizadores y colocar en el corazón de sus familias, en el